Bueno, jóvenes, vamos a dar comienzo al estudio del aparato cardiovascular y en esta clase hablaremos específicamente sobre el corazón. En esta imagen que nosotros podemos observar, vamos a describir, como ustedes han visto al principio del estudio del tórax óseo, la caja torácica, de la cual ya habíamos hablado, y dentro de ella ubicamos la parte central, o su cavidad central, que es el mediastino. Bueno, habíamos dicho que el elemento principal del mediastino era el corazón. Aquí lo tenemos representado. Fíjense que el corazón presenta, al menos en esta imagen que nosotros estamos hablando, ya lo vamos a ver con más detenimiento, un borde derecho que se encuentra separado 1 o 2 traveses de dedo del borde derecho del esternón, y un borde izquierdo que, como ustedes pueden apreciar, se va alejando paulatinamente para constituir el ápex o la punta del corazón, que nosotros la encontramos ubicada sobre una línea que habíamos hablado cuando hablamos de las divisiones del tórax, que es la línea medio clavicular, y relacionado con los espacios intercostales en el quinto espacio intercostal izquierdo. Fíjense ustedes que este corazón va a presentar una base que coincide específicamente con esa estructura que nosotros tenemos aquí, el apéndice sifoides. Recordemos que cuando nosotros hicimos las proyecciones de las distintas estructuras del tórax, dijimos que el apéndice sifoides coincidía en la parte posterior con la novena vértebra torácica y era el punto donde nosotros encontramos el centro fibroso, el centro frénico del diafragma, punto específicamente donde está asentando la base del corazón. Y por otro lado, nosotros también habíamos mencionado una estructura que era el ángulo esternal, que coincidía con el segundo cartílago costal, la segunda costilla, y era el punto donde nosotros trazamos el plano transverso del mediastino. Bueno, a ese nivel nosotros vamos a encontrar una serie de estructuras que ya las trataremos más en detalle, pero nombraremos que, porque ahí tenemos específicamente el arco aórtico, tenemos hacia la derecha de él la vena cava superior, hacia la izquierda de él la arteria pulmonar dividiéndose. Vale decir que esta imagen a nosotros nos sirve como para proyectarnos. Y también vamos a proyectar, como ya veremos más adelante, las distintas válvulas que corresponden a la sigmoidea aórtica pulmonar y la válvula tricúspide y la mitral hacia la punta del corazón. De eso ya lo hablaremos enseguida más adelante cuando veamos el tema específico en cuestión. Esta imagen nos va a permitir empezar a estudiar el corazón. Bueno, y este corazón tiene o presenta un esqueleto fibroso, que es el esqueleto cardíaco, que se llama. Sobre este esqueleto cardíaco nosotros vamos a encontrar el miocardio, que se va a disponer en forma helicoidal alrededor de esas estructuras con una serie de características que son muy particulares y que lo van a cubrir sirviendo como la estructura de bomba fundamental del aparato cardiovascular. ¿Cuál es esta estructura fibrosa o este esqueleto cardíaco? ¿Cómo está formado? Bueno, este esqueleto cardíaco está formado por dos anillos fibrosos, uno derecho, que corresponde a la válvula atrioventricular derecha, o la válvula mitral, donde va a sentar la válvula mitral, y otro anillo fibroso izquierdo para la válvula atrioventricular izquierda, es decir, para la válvula mitral en este caso. Tricúspide en el lado derecho, mitral en el lado izquierdo. Por otro lado, nosotros vamos a encontrar otros anillos fibrosos que van a estar destinados a las válvulas específicamente de la aorta y de la pulmonar, siendo estas las cúspides sigmoideas o las válvulas sigmoideas, como ya los trataremos más adelante. Una cosa que es muy importante tener en cuenta es que esta estructura fibrosa presenta dos trígonos, el trígono fibroso izquierdo, que lo tenemos a este nivel, y el trígono fibroso derecho, y esta característica es muy importante porque
Este trígono fibroso se va a continuar hacia la parte inferior y va a constituir la porción membranosa del tabique interventricular. Así ya trataremos específicamente el tabique y veremos que la parte superior del mismo es una prolongación de este anillo fibroso del corazón, de este esqueleto fibroso del corazón, y la particularidad que presenta principalmente el trígono derecho, el trígono fibroso derecho, es un pequeño conducto por donde va a discurrir un fascículo, que es el fascículo atrioventricular, o el haz de His, que corresponde al sistema de conducción cardíaco, el sistema nervioso intrainterno que tiene el corazón, que lo escribiremos en la próxima clase, y pese a que todas estas estructuras que corresponden o que forman esta estructura nerviosa del corazón, este sistema de conducción, están íntimamente relacionados con el músculo cardíaco específicamente, este fascículo atrioventricular, el comienzo va a atravesar por ese conducto que se encuentra específicamente en el trígono fibroso derecho. Tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos del revestimiento de esta estructura, el músculo cardíaco, tenemos que recordar las características que tiene. Recuerden que el músculo cardíaco está dentro de lo que nosotros denominamos un músculo específico que tiene unas propiedades, unas características de contractilidad, de excitabilidad y conductibilidad que no la va a tener específicamente el músculo estriado esquelético. De ahí la importancia que nosotros le damos a las distintas estructuras de este músculo cardíaco, y ya veremos cuando tratemos el tema específico de el sistema de conducción, las formaciones nerviosas que presenta, que son principalmente células cardíacas especializadas que van a determinar la progresión del impulso cardíaco a través de las distintas estructuras del corazón. Cuando nosotros describimos la configuración externa del corazón, hablamos de sus caras. Vamos a ver que este corazón, como así ocurría con el pulmón, se encuentra cubierto, protegido por una estructura fibrosa que es el pericardio fibroso. Esta estructura fibrosa, poco extensible, está unida, como ustedes pueden apreciar a ese nivel, sobre el diafragma, los ligamentos pericardio diafragmáticos o pericardiofrénicos que se denominan, y esta estructura fibrosa es muy resistente. Ya la trataremos específicamente el pericardio en la clase siguiente. La función que tiene principalmente es impedir la expansión excesiva del corazón. Recordemos que el corazón es un órgano que se llena de sangre y se vacía constantemente, está en constante movimiento. Bueno, lo que limita fundamentalmente la excesiva extensión del corazón o dilatación del corazón es la presencia de este pericardio fibroso, que lo veremos en la clase siguiente, y fíjense cómo este pericardio se va a extender hacia la parte superior sobre los grandes troncos que emergen y llegan al corazón. Específicamente ahí tenemos la vena cava superior, acá tenemos la aorta, la porción ascendente de la aorta, y ahí el tronco pulmonar. Como ustedes pueden apreciar, este pericardio se va a extender hacia la parte superior. Y acá encontramos, ya lo veremos más adelante también, ya lo hemos visto, lo conocemos, a este nervio, el nervio frénico derecho, el nervio frénico izquierdo. Fíjense que se van a relacionar con la cara derecha y la cara izquierda del corazón para llegar hasta el diafragma. Cuando yo les mencioné la configuración externa del corazón, hice mención a las caras del corazón. Bueno, existen distintas clasificaciones según los textos que ustedes tengan o los distintos autores, en los cuales al corazón se le otorgan 4, 5 o 6 caras incluso.
Esta división o estas caras del corazón, algunos autores las toman como bordes, entonces en vez de decir caras dicen bordes. De todas maneras nosotros vamos a hacer una compaginación, vamos a ir general de toda esta información para que ustedes no tengan problemas, se estudian por un texto o por el otro, es decir, miren, mi texto en mi libro dice que se tiene 4 caras, en este dice que tiene 6, un compañero dice que tiene 5, bueno. Entonces, para no hacer esas diferencias y para que ustedes no tengan problemas, vamos a ir haciendo una integración de toda la información para aunar criterios. Las caras que nosotros estamos observando del corazón, habiendo sacado el pericardio, es la cara anterior. Esta cara anterior se denomina la cara external del corazón. Y se denomina así porque está en contacto con el esternón o esternocondrocostal también se la denomina. Y ahí nosotros vamos a encontrar cavidades específicas que vamos a ir señalando. Por un lado, nosotros vamos a encontrar a este nivel una de las cavidades que forman parte de esta cara anterior, que es la aurícula o el atrio derecho. Esta aurícula derecha, ya vamos a ver específicamente, recordar muy sucintamente su embriología, presenta a este nivel una orejuela, que sería básicamente la parte original de esta, de esta aurícula derecha, este atrio. Después ya vamos a ver, lo vamos a completar con otras estructuras. Entonces, la aurícula derecha que nosotros apreciamos acá va a recibir por la parte superior a la vena cava superior y en la parte inferior, aunque no lo veamos, ya lo vamos a ver en otras imágenes, a la vena cava inferior, que tiene un pequeño trayecto. Esta aurícula derecha, les comenté recién que tiene esta estructura, que es una formación, un fondo de saco, de forma de orejuela. Esta orejuela que nosotros vemos a este nivel derecha va a cubrir en parte el origen de una arteria que nosotros vamos a estudiar más adelante en la clase que viene, que es la arteria coronaria derecha. Esta aurícula derecha está en contacto con otra estructura que es el ventrículo derecho, que también se lo denomina ventrículo anteromedio. Este ventrículo derecho, fíjense que va a dar origen a este tronco, que es el tronco de la arteria pulmonar. De hecho, el ventrículo derecho está separado de la aurícula derecha por un surco que se llama el surco coronario derecho, por donde va a ir una arteria, que es la arteria coronaria derecha, que ya la estudiaremos más adelante. Pero vamos a ir dándole algunas información para que ustedes se vayan orientando. Por otro lado, esta cara anterior se va a completar con una porción del ventrículo izquierdo que nosotros tenemos acá. Una pequeña porción del ventrículo izquierdo, fundamentalmente donde nosotros encontramos el ápex o la punta del corazón. Es esa estructura que nosotros tenemos ahí, que está, como nosotros dijimos, a nivel de la línea medio clavicular, en el quinto espacio intercostal izquierdo, y que corresponde a la estructura que nosotros habíamos hablado cuando hablamos del pulmón. Esa impresión cardíaca está fundamentalmente dada por esta estructura del ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo está separado del ventrículo derecho por un surco que se llama el surco interventricular anterior. Por este surco interventricular anterior nosotros vamos a ver que discurre una arteria, que es la arteria interventricular anterior, o la arteria descendente anterior también se la denomina, que es una rama de la coronaria izquierda, que ya lo estudiaremos más adelante. De hecho, también alcanzamos a ver sobre la parte superior de este ventrículo izquierdo la orejuela izquierda. Está asomando a ese nivel una estructura similar a la orejuela derecha, pero nada más que proviene de la aurícula izquierda. Estas estructuras, fundamentalmente que hemos descrito, constituyen esta cara anterior, que se puede completar también diciendo que podemos observar también o vemos también la desembocadura de la vena cava superior,
la parte de la aorta, el tronco ascendente de la aorta, ahí tenemos el arco aórtico, el callado aórtico, y ahí tenemos la arteria pulmonar, que ya vamos a ver que se divide, ahí está unida por una estructura fibrosa que es el conducto arterioso, es un ligamento, el ligamento arterioso, que originalmente en la vida fetal era el conducto arterioso. Es muy importante tener en cuenta estas estructuras también de arteriovenosa, fundamentalmente ese tronco, el tronco brachiocefálico derecho, el tronco venoso brachiocefálico derecho, porque vamos a ver después que esto se relaciona con los bordes del mediastino. Acuérdense que esta estructura forma parte de el mediastino, entonces bueno, ya vamos a ir haciendo mención a algunas cosas que vamos a completar cuando vemos específicamente la clase del mediastino. Y por hecho también vemos ahí la tráquea en la parte superior. Entonces esta es la cara anterior del corazón. De hecho también vamos a verlo más adelante también en las próximas imágenes, se le describe también o alcanzamos a diagramar acá otra de las caras que tiene el corazón, que se le escribe en el corazón, que es la cara derecha del corazón, constituida por la vena cava superior, la aurícula derecha y la vena cava inferior, que ya la veremos nosotros con más detenimiento en otras imágenes. Esto que estamos viendo en esta imagen sería la cara posterior inferior del corazón. Con más detenimiento nosotros vemos la cara inferior o diafragmática, porque es la que está apoyando sobre el diafragma. Y está constituida fundamentalmente por ¿quién? Por este ventrículo, la mayor parte de este ventrículo, que es el ventrículo izquierdo, que nosotros apreciamos a este nivel, y el ventrículo derecho, separados por un surco que se llama el surco interventricular, pero ahora el surco ventricular posterior, que está ocupado por una arteria importante, que es la arteria interventricular posterior, que viene en la mayor porcentaje de los casos de la coronaria o rama de la coronaria derecha, y que está acompañado por una vena que va a formar parte de otra estructura que nosotros vamos a ver, que es el seno coronario, que ya lo estudiaremos en su momento. Entonces, estas dos estructuras forman específicamente la cara inferior de la fragmática, en la cual también se puede describir este orificio que nosotros tenemos acá, que corresponde al orificio de la vena cava inferior y un pequeño segmento que tenemos ahí de la aurícula derecha. Es decir, en algunos textos ustedes van a encontrar que la aurícula derecha, principalmente la desembocadura de la vena cava inferior y los dos ventrículos, son los que se describen en esa cara diafragmática o esa cara inferior. Por otro lado, también alcanzamos a ver parte de las estructuras auriculares. La aurícula derecha, que nosotros la tenemos acá, ya la vamos a describir con más detenimiento. Acá tenemos el atrio, aurícula derecha, y a este nivel nosotros tenemos la parte de el seno venoso de las venas cavas, o el seno de las venas cavas, que es la estructura embrionaria original, que después se va a unir con este atrio, principalmente con la orejuela derecha, y la unión de esos dos determina un surco, que es este, que es el surco terminal. Esta estructura es una hendidura que está ubicada entre el seno venoso embrionario, que correspondería a las venas cavas, y el atrio. ¿De acuerdo? Es decir, esta es la estructura embrionaria principal y cómo se forma esta aurícula derecha. Ya vamos a ver específicamente en otra imagen esta, o describirla con más detenimiento. Y además podemos observar nosotros la otra cavidad que alcanzamos a ver al principio, nosotros en la vista anterior, que es la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda, fíjense cómo está recibiendo a las venas pulmonares. Esta estructura también va a formar parte o va a tener otro orejuela o el atrio izquierdo que se denomina, también esta parte que nosotros estamos señalando desembocan las venas pulmonares, la parte embrionaria del seno, digamos, de lo que se denomina el seno venoso izquierdo,
que lo van a estudiar o lo verán en la parte de embriología con más detenimiento. ¿Por qué señalamos estas cavidades acá a este nivel? Porque nosotros vamos a observar además esta estructura que ya la mencionaremos en las otras imágenes y fundamentalmente cuando nosotros veamos la parte de irrigación, que es el seno venoso. Esta estructura, el seno venoso, seno coronario fundamentalmente, como se lo denomina, es la confluencia o en él confluyen todos los sistemas venosos del corazón. Es decir, toda la sangre venosa del corazón va a confluir específicamente en esa estructura que es el seno coronario. Y este seno coronario, fíjense que va a estar en un surco, que es el surco aurículo-ventricular izquierdo. Entonces, vamos a ver que este seno coronario va a desembocar en la aurícula derecha y va a completarse esta región a través de una serie de surcos que vamos a ir señalando, como es este que está acá, el surco aurículo-ventricular derecho, que divide la aurícula del ventrículo derecho. Después vamos a encontrar un pequeño surco ahí que va a dividir la parte de la aurícula izquierda con la aurícula derecha, y ya mencionamos nosotros el surco interventricular posterior que divide el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Es decir, ¿para qué mencionamos todas estas cosas? Porque en esta zona nosotros tenemos la denominada cruz cordis o la cruz cardíaca. Es muy importante porque a este nivel encontramos la confluencia del seno coronario, como hemos dicho, y acá se divide fundamentalmente los sistemas arteriales importantes que van a irrigar el tabique interventricular posterior, como ya lo veremos más adelante. Entonces recuerden ustedes esta cruz cordis que tenemos acá. De todas maneras, esta imagen que nosotros estamos hablando de la cara inferior o diafragmática, la vamos a completar con esta otra imagen en la cual vemos la cara posterior del corazón, que se la denomina así también, en los textos se la denomina cara esofágica porque está en contacto con el esófago. Ya vamos a ver la importancia que tiene esta estructura, fundamentalmente relacionada con el mediastino. Entonces, ¿quién forma la cara posterior del corazón? Y la cara posterior del corazón la va a formar principalmente esta estructura que es la aurícula izquierda, que recibe a las venas pulmonares. Embriológicamente, este seno venoso izquierdo es similar al seno venoso derecho, en la cual desembocaban las venas cava superior e inferior. Bueno, en este caso desembocan las venas pulmonares, como nosotros estamos observando a este nivel. Esta estructura está íntimamente relacionada con el esófago a través de un fondo de saco. Incluso acá nosotros vemos el repliegue a este nivel del pericardio, que ya lo trataremos nosotros en la clase siguiente. Este es el fondo de saco oblicuo que se denomina, que va a separar la aurícula izquierda del esófago. Por otro lado, nosotros también vamos a ver que en esta cara posterior observamos esta estructura que está acá, la aurícula derecha, con la desembocadura de la vena cava superior y la vena cava inferior. Esta es la parte embrionaria de esta aurícula derecha, que se une con el atrio derecho, donde ahí tenemos la orejuela, fíjense la orejuela derecha, a través de este surco terminal. Este surco terminal es la unión específicamente del seno venoso embrionario con el atrio. Este seno venoso, cuando nosotros lo veamos o veamos la constitución anatómica interna de la aurícula derecha, va a formar o va a representar una estructura que se llama la cresta terminal o la crista terminal, que ya la vamos a ver nosotros en las próximas imágenes. Entonces recuerden que a este nivel, en la cara posterior, tenemos la aurícula derecha, fundamentalmente este seno venoso, el seno de las venas cavas, separado por a través del surco terminal con la orejuela derecha. Y acá además nosotros vamos a observar el seno coronario, que está en el surco aurículo ventricular izquierdo, y otra cosa que vamos a encontrar acá es la parte posterior de la aorta y de la arteria pulmonar, que ahí se divide en sus ramas
derecha e izquierda. Bueno, fíjense que nosotros acá observamos también una reflexión del pericardio que va a formar parte, va a constituir este seno, que es el seno transverso del pericardio, que es un seno que va a separar una estructura, un seno, un repliegue del pericardio que separa específicamente los dos componentes arteriales, la arteria aorta y la pulmonar, de los sistemas venosos, fundamentalmente de la vena cava superior, como ya lo veremos nosotros en las próximas imágenes, o específicamente cuando veamos nosotros la parte de pericardio. Ahora, esto nos sirve también para describir o nombrar, además, otras caras que nosotros habíamos dicho o habíamos mencionado o que ustedes pueden encontrar en los distintos libros. Por ejemplo, se describe en el corazón una cara derecha, que es esta que está acá. La cara derecha del corazón está formada por la aurícula derecha y la desembocadura de la vena cava superior e inferior. Y también se describe otra cara, que es la cara izquierda, que es esta que estoy señalándoles ahí, que está constituida fundamentalmente por el ventrículo izquierdo. Algunos autores también consideran sobre esta cara izquierda también la aurícula izquierda, o una vista de perfil de la aurícula izquierda con la desembocadura de las venas pulmonares. Otros lo consideran esto un borde, el borde izquierdo del corazón. Ya vamos a ver, es decir, son distintas formas de ver el corazón, pero en general ustedes estudien por el libro que tengan, no se hagan ningún problema porque no va a ser un problema ni un trastorno que unos digan que tiene 6 caras, otro tiene 4, que uno se lo considera bien, otro se lo considera mal. Nosotros tenemos el amplio criterio de que ustedes estudien por los libros que tengan, los textos que puedan conseguir, y de esa manera no van a tener ningún inconveniente. De todas maneras, esta es la característica que nosotros hablamos en general de la constitución externa de este corazón. Y este corazón también tiene una constitución interna. Vamos a ir describiendo gradual y paulatinamente las estructuras que vamos a encontrar. Nosotros vamos a observar acá, vemos abierto fundamentalmente la aurícula derecha. Entonces la aurícula derecha es muy rica en estructuras, fundamentalmente porque aloja a dos elementos importantes del sistema de conducción, que ya lo trataremos la clase siguiente, que son el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar a este nivel? Nosotros vamos a encontrar acá, fíjense, la desembocadura de la vena cava superior y la vena cava inferior. Esto se le realiza específicamente en una zona, en una región que es lo que nosotros conocemos como el seno venoso embrionario. Bueno, a ese nivel, nosotros cuando vimos la constitución externa, dijimos que había un surco, que es el surco terminal. Bueno, la protrusión de ese surco terminal hacia el interior de la aurícula derecha va a formar parte, va a constituir esa estructura que nosotros tenemos ahí. Si vamos a seguirla, fíjense que es esa estructura que está ahí, que es la cresta terminal. Esa cresta terminal es una estructura que nosotros la vamos a ver desde originándose en la desembocadura de la vena cava superior, transcurriendo por la cara anterior, dirigiéndose hacia la parte anteroinferior, limitando estas estructuras que nosotros tenemos acá, que son los músculos pectinados, que son las estructuras musculares de esta aurícula derecha, que van a formar parte de esa orejuela, y esta cresta terminal va a continuarse hasta llegar fundamentalmente a la parte inferior y ponerse en contacto con la desembocadura de la vena cava inferior. Normalmente, en este espacio, entre el espacio de la desembocadura de la vena cava superior y la vena cava inferior, nosotros tenemos, o se describe, a veces un pequeño tubérculo a este nivel, que es el tubérculo intervenoso, tiene un nombre, se llama el tubérculo de Lowers, por si ustedes lo encuentran en los libros, se lo nombran generalmente a veces los ayudantes, que
generalmente lo consideramos como un epónimo, es decir, un nombre propio, que bueno, nosotros lo denominamos fundamentalmente el tubérculo intervenoso, que inconstante puede estar o no. Ahora bien, lo importante de esta zona, donde nosotros tenemos la desembocadura de la vena cava superior, es la presencia de un espacio que ya lo veremos en su momento, que es donde se aloja el nódulo sinusal. Es decir, el nódulo sinusal es el marcapaso del corazón, una estructura que nosotros vamos a verla cuando veamos el sistema de conducción cardíaca. Ahora bien, otra cosa que es importante tener en cuenta es la presencia de un tabique, que es el tabique interauricular, que es este que nosotros tenemos acá, en donde nosotros encontramos una estructura que es la fosa oval. Esta fosa oval está obliterada por esta membrana que nosotros tenemos acá, que embriológicamente eh, tenía un orificio que comunicaba las dos aurículas, que posteriormente después del nacimiento se cierra, que es el septum secundum que se denomina, y esta fosa oval vamos a ver que tiene un limbo alrededor, un engrosamiento, que nosotros lo estamos describiendo a ese nivel, que es el limbo de la fosa oval. Esa estructura es una estructura fibrosa en forma de anillo, que también se lo conoce como el nombre de el anillo de Biusen, que es una estructura que ya vamos a ver fundamentalmente la relación de la importancia que va a tener a ese nivel. ¿Qué otras cosas vamos a encontrar en esta cara interna de la aurícula derecha? Vamos a encontrar el orificio de la vena cava inferior a este nivel. Esta vena cava inferior va a tener una especie de válvula incompleta, un repliegue, que es este que está acá, que también les doy un nombre, se lo conoce como el nombre de la válvula Eustaquio, que es un repliegue incompleto. Y es importante esta estructura también porque vamos a ver que existe una especie de tendón en esta válvula de la vena cava inferior, que es esa estructura que nosotros tenemos acá, que ese tendón de la vena cava inferior también se lo conoce como el tendón de Todaro, que es una estructura que nosotros vamos a nombrar enseguida cuando hagamos mención a una región muy importante que tiene la aurícula derecha muy relacionada con el nódulo auriculoventricular. Entonces, recuerden a este nivel el repliegue de la válvula de la vena cava inferior, o esa válvula incompleta es la válvula de Eustaquio, y el tendón de esa válvula, que es el tendón que nosotros lo vamos a progresar hacia la parte posterior y que va a llegar incluso hasta a este nivel, hasta el limbo de la fosa oval a este nivel. Otra cosa que nosotros vamos a encontrar en esta cara interna es otro orificio, que es ese que está ahí, que es el orificio del seno coronario. Ese orificio del seno coronario también tiene una válvula incompleta, que es la válvula del seno coronario, también se la conoce como la válvula de Tevesi. Recuerden que el seno coronario, ¿qué era? Era la estructura venosa que recoge toda la sangre venosa del corazón. Vale decir que la aurícula derecha, ¿quién llega? La vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. O también, además, llegan algunas pequeñas venas cardíacas que saltan el seno coronario y desembocan directamente la, en la aurícula derecha. Bueno, pero normalmente toda la sangre venosa se recoge específicamente sobre esta estructura ahí que es el seno coronario. Otra cosa importante que nosotros vamos a encontrar en esta aurícula derecha, que va a ser esto que está acá, el orificio de la válvula tricúspide o el anillo auriculoventricular derecho, ocupado por una válvula que tiene tres cúspides o tres valvas, que es la válvula tricúspide, que ya la veremos en su momento cuando describamos la parte del ventrículo derecho. Esta válvula tricúspide va a tener tres valvas. Esta es una de las valvas que tiene, que es la valva septal. Después vamos a ver que tiene una valva anterior y una valva posterior, ya la veremos en su momento. Bueno,
Y estas son las estructuras fundamentales que nosotros vamos a encontrar con respecto a la aurícula derecha. Ahora, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que ver? Que en esta zona, relacionado fundamentalmente con ese tendón que nosotros habíamos descrito a ese nivel de la válvula de la vena cava inferior, ese tendón que está ahí, el seno coronario que lo tenemos a este nivel y la valva septal de la tricúspide, esta región que estamos señalando ahí, constituye un triángulo que es el triángulo donde se ubica el nódulo aurículo-ventricular, que es otra de las estructuras importantes que forma parte del sistema de conducción cardíaca. Este triángulo, así seguimos un poquito con los nombres propios, se lo conoce también como el triángulo de Koch. Se escribe Koch, como el bacilo de Koch, nada más que este es el triángulo de Koch. Es importante tenerlo en cuenta. De todas maneras, recuerden ustedes que es el punto donde se ubica generalmente este nódulo auriculoventricular en la aurícula derecha. Si nosotros ahora dejamos la aurícula derecha y progresamos hacia el ventrículo derecho, vamos a encontrar una característica importante y que se diferencia de la aurícula, que fundamentalmente es el grosor de sus paredes. Acá nosotros tenemos específicamente la orejuela derecha. Fíjense, la orejuela derecha está cubriendo el origen ahí de la coronaria, la arteria coronaria derecha, como ya lo estudiaremos más adelante. Y acá tenemos la pared del ventrículo, que de hecho la pared del ventrículo derecho es más gruesa, más imponente que la aurícula derecha. Bueno, este ventrículo generalmente se caracteriza por tener pilares. Los pilares son bandas musculares importantes que nosotros las determinamos que se erigen desde la pared del ventrículo fundamentalmente hasta las cúspides o las valvas. Esos son los que nosotros decimos, los denominamos los pilares de primer orden. Se llaman así porque van a tener unas cuerdas fibrosas, que son las cuerdas tendinosas, que son las que van a insertarse en el borde de esas valvas, de esas cúspides, en este caso la tricúspide, y en el caso del ventrículo derecho tiene tres pilares de primer orden porque la válvula tricúspide tiene tres cúspides o tres valvas, específicamente que ya las describiremos. Estas son una de las características que tiene el ventrículo. Por otro lado, vamos a ver que existen pilares de segundo orden que generalmente unen una pared del ventrículo con otra. Esos son los pilares del segundo orden. Y por otro lado tenemos pilares de tercer orden, que son trabéculas carnosas o engrosamientos específicamente de la pared del ventrículo, que van a caracterizarse por hacer una serie de rebordes dentro de la pared ventricular. Ahora bien, ¿cuáles son las caras que tiene este ventrículo derecho? El ventrículo derecho va a tener tres paredes, es decir, no caras, sino paredes. Pero una pared anterior, que esta pared anterior va a ser la pared externo-costal, como la cara anterior del corazón. Recuerden que la cara anterior, la estructura fundamental es el ventrículo de la parte media, el ventrículo anteromedio y el ventrículo derecho. ¿Qué importancia tiene esta pared anterior? ¿Qué encontramos en esta pared anterior? Vamos a encontrar el músculo papilar anterior. ¿Qué es este músculo que está acá? Este músculo es el pilar de primer orden. El músculo papilar anterior, vamos a ver que es una estructura importante, es una estructura grande que va a recibir a una trabécula que se denomina la trabécula septomarginal o la banda moderadora. ¿Qué es esto que está acá? La trabécula septomarginal tiene una estructura fundamental que está formada por una serie de columnas carnosas que van desde el tabique interventricular que nosotros tenemos a este nivel. A este nivel tenemos el tabique interventricular. A este nivel, acá tenemos la parte del septo interventricular. Esto se va a continuar con esta banda moderadora. Y esta banda moderadora termina donde, como ustedes pueden apreciar, en el músculo papilar anterior. Esta trabécula septomarginal,
que nosotros estamos señalando a este nivel es muy importante porque a través de ella se conduce la rama derecha del haz auriculoventricular. Cuando nosotros veamos la inervación del corazón, vamos a ver que al llegar a la región de los ventrículos, el fascículo auriculoventricular, o el fascículo Las de His, como ya lo veremos más adelante, se divide en una rama derecha e izquierda que va a cada uno a una de los ventrículos. Bueno, la rama derecha del haz auriculoventricular va por esta banda moderadora, por esta trabécula septomarginal, y es la que va a activar fundamentalmente en primer momento a este músculo papilar anterior. De este músculo papilar anterior, fíjense que salen desde los extremos más superiores esas cuerdas que son las cuerdas tendinosas. Esas cuerdas tendinosas, fíjense ustedes que van a ir a insertarse al borde libre de la valva anterior de la tricúspide, que es la válvula auriculoventricular. Es decir, cuando se relaciona el pasaje de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, se hace a través de la apertura de esta válvula que es la tricúspide, que está mantenida en posición fundamentalmente por las cuerdas tendinosas que nosotros estamos describiendo. Cuando se contrae el ventrículo, estas valvas van a impedir que se produzca un pasaje excesivo de esas válvulas hacia la aurícula derecha, es decir, que no se prolapse la tricúspide en este caso, o sus válvulas, impidiendo de esa manera el pasaje de la sangre del ventrículo derecho a la aurícula derecha donde los sístoles. Eso ya lo veremos cuando veamos específicamente la parte de los sistemas valvulares en cuestión. Entonces recuerden, el ventrículo derecho presenta, por un lado, esta estructura fundamental que es el músculo papilar anterior, que está en la pared anterior. Por otro lado, nosotros tenemos otro músculo papilar que lo tenemos a este nivel, que está en la cara medial o cara septal. Esta cara medial o cara septal es la cara interventricular. Si del otro lado tenemos el ventrículo izquierdo. Ahora, es importante tener en cuenta que esta cara va a presentar una cresta, un fascículo carnoso muy importante, que es esto que está acá, que es la cresta supraventricular o crista supraventricular, que la estamos señalando a este nivel, que está en relación con el cono arterioso de la arteria pulmonar, que es esta zona. Ya vamos a ver cuando nosotros veamos las cámaras específicamente de los ventrículos, la importancia de esta crista ventricular. Y esta cresta supraventricular, la función principalmente que tiene es un poco de conducir o dirigir el flujo sanguíneo cuando tiene que partir hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Es decir, ya veremos enseguida la importancia de esta cresta supraventricular con respecto a esta estructura que nosotros tenemos acá, que es el cono de la arteria pulmonar. Fíjense acá que la arteria pulmonar en este caso está cerrada por estas válvulas que están acá, o esta válvula que es la válvula sigmoidea pulmonar, con sus tres cúspides, sus tres valvas, que ya las veremos enseguida. En esta cara medial, en esta cara septal, nosotros tenemos la inserción específica de este músculo, que es el músculo papilar medial o músculo papilar septal, que al igual que el anterior presenta estas estructuras que nosotros estamos señalando ahí, las cuerdas tendinosas, que van a ir a la valva septal de la válvula mitral, que es la que nosotros escribimos en la imagen anterior. Y por otro lado nos faltaría la otra cara, que es la cara inferior o diafragmática. Esta cara inferior también tiene un músculo papilar, que es este que está en la parte más posterior, apenas se alcanza a ver porque está cubierto fundamentalmente por la válvula tricúspide que está abierta. Bueno, a este nivel nosotros también tenemos un músculo papilar posterior, en el cual se va a insertar en la valva posterior, la cúspide posterior de esta tricúspide. Esta válvula tricúspide, recuerden que
tenía un anillo fibroso, y sobre ese anillo fibroso se van a ubicar esas tres cúspides, tres valvas, la valva anterior, la valva septal y la valva posterior. Y por otro lado, nosotros ya veremos las características fundamentales de estas válvulas, que son las válvulas sigmoideas, generalmente que están constituidas por estructuras fibrosas que las describiremos en su momento. Ya hemos hablado algo de las sigmoideas pulmonares que están a este nivel, que son las que terminan en o están coronando en este caso este cono arterioso que nosotros tenemos ahí en el ventrículo derecho. Ahora bien, este ventrículo derecho vamos a describirle dos cámaras. Una cámara de entrada, que es esta que estamos señalando ahí, donde la sangre pasa del ventrículo de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y una cámara de expulsión o cámara de salida, que es cuando la sangre tiene que salir específicamente por la arteria pulmonar. Y eso es lo que estamos describiendo acá. Fíjense cómo la sangre llega por la vena cava superior, por la vena cava inferior, pasa a la aurícula derecha. Es el momento en que se denomina la diástole ventricular, la diástole cardíaca, porque el corazón se está llenando. Entonces, fíjense, pasa la sangre hacia el corazón desde la parte derecha y bruscamente hace ese ángulo, ese cambio de dirección de unos 140 grados fundamentalmente, que está originado o está determinado fundamentalmente por la cresta supraventricular. Esa estructura que yo les nombré más adelante, anteriormente, que era ese fascículo carnoso que salía de la parte medial del tabique o la parte superior de ese tabique o ese septum interventricular, es el que va a permitir o a direccionar la sangre hacia su cono de salida, específicamente por la arteria pulmonar, que se encuentra generalmente en la parte más anterior y más izquierda con respecto a la cámara de entrada. Entonces, de esa manera la sangre va a salir por el cono de la arteria pulmonar, va a atravesar la sigmoidea y se va a dirigir por las dos ramas de la arteria pulmonar, como nosotros habíamos descrito, habíamos dicho cuando hablamos específicamente de la raíz pulmonar, las ramas derecha e izquierda. Estas son las características fundamentales que tienen las cavidades izquierdas, las de cavidades derechas. Y acá vamos a tener las cavidades izquierdas. De sí vamos a ver fundamentalmente la aurícula derecha, la aurícula izquierda, perdón, que tiene una serie de características un poco bastante disímiles a la aurícula izquierda. Tiene incluso la pared un poco más gruesa por la cantidad de sangre, la presión que tiene que soportar. Generalmente nosotros vamos a describir en la parte derecha de esa pared anterior esta fosa o esta pared, que es la pared interatrial o interauricular, porque ahí nosotros tenemos la fosa oval, ahí con el septum que ocluye el pasaje de sangre a través de las aurículas, que estaba abierto en la época embrionaria. La desembocadura de ese nivel de las venas pulmonares, las 4 venas pulmonares, originalmente son 2, después recuerden, cuando ven la parte embriológica van a ver específicamente bien cómo se va a ir desarrollando esta estructura. Y acá lo que hemos sacado nosotros, que se encuentra en su pared más anterior, es la válvula mitral, que la va a contactar o la va a comunicar fundamentalmente con el ventrículo derecho. Fíjense, esto sirve para apreciar un poco el volumen que tiene la pared del ventrículo izquierdo con respecto a la pared de la aurícula izquierda. Y vamos a ver a este nivel, alcanzamos a describir o distinguir a este nivel la parte del septum interventricular visto de su cara izquierda. Acuérdense que este septum interventricular tiene una porción que es la porción membranosa, que estamos señalando a ese nivel. Ya vamos a ver un corte en el cual lo podamos apreciar con más detenimiento. Y vamos a encontrar también a este nivel todo lo que es la pared muscular de este septum interventricular. Incluso fíjense ahí los pilares de tercer orden, esas fibras carnosas, esas estructuras musculares de desengrosamiento que tiene fundamentalmente la pared del ventrículo izquierdo. Si nosotros nos describimos a este nivel la parte del ventrículo izquierdo, bueno, acá hemos cerrado la aurícula izquierda, fíjense la desembocadura ahí de las venas pulmonares. Acá tenemos
específicamente la orejuela izquierda, que ya lo vamos a ver cuando hagamos irrigación, también va a proteger en parte el pasaje de una de las arterias de la coronaria izquierda. Y acá tenemos específicamente la pared del ventrículo izquierdo, que hemos abierto por su pared lateral. Este ventrículo izquierdo va a tener una pared lateral o izquierda, que es la que hemos abierto nosotros, en la cual encontramos este músculo papilar, que es el músculo papilar anterior, con sus cuerdas tendinosas y que se va a insertar en la valva anterior, la cúspide anterior de la válvula mitral. Por otro lado, vamos a tener una pared inferior o diafragmática, en la cual nosotros encontramos el otro músculo, que es el músculo papilar posterior, que es mucho menor en volumen que el anterior, que también tiene ahí sus cuerdas tendinosas para la valva posterior de la mitral. Y en lo que vemos al fondo ahí es el tabique, es decir, la cara medial o esa pared medial que corresponde al tabique. Es importante tener en cuenta que en la base de este ventrículo izquierdo nosotros vamos a encontrar fundamentalmente hacia la parte posterior izquierda el orificio de la válvula mitral, como nosotros estamos señalando ahí, que se ubica generalmente en la parte más posterior, y por delante de la misma y hacia la derecha, oculto por la tricúspide, vamos a encontrar la sigmoidea aórtica. Vamos a utilizar la imagen que está en la parte más inferior para poder señalarlo con más detenimiento. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar lo que habíamos mencionado, que en la parte más derecha, digamos, hacia adelante de la válvula mitral, nosotros encontramos el orificio de salida de la aorta, con sus tres valvas sigmoideas, que son similares a las que nosotros observamos o describimos cuando hablamos de la arteria pulmonar o el tronco de la pulmonar. De todas maneras, ya veremos específicamente cuando veamos las partes de las válvulas sigmoideas, las características que tienen. Entonces, esas son las características fundamentales que nosotros encontramos en este ventrículo o estas cavidades izquierdas en realidad, que tiene la característica de poseer también este ventrículo una cámara de entrada y una cámara de salida. Esta cámara de entrada generalmente nosotros vamos a encontrar más en la parte posterior e izquierda. Fíjense cómo la tenemos ahí. Ingresa la sangre desde la aurícula izquierda, entra por las venas pulmonares, como pueden ustedes observar ahí. El flujo va atravesando la válvula mitral y bruscamente va a hacer un giro de 180 grados, constituido fundamentalmente o determinado también fundamentalmente por el músculo papilar anterior, que va a dirigir el flujo fundamentalmente hacia la derecha y hacia arriba, en la parte más anterior, para dirigirse hacia el cono de expulsión o el cono aórtico, que es este que está ahí, atravesando las arterias, las válvulas sigmoideas aórticas, como nosotros estamos apreciando a ese nivel. Entonces, esas son las características funcionales más importantes que nosotros tenemos que tener específicamente con las distintas cámaras de entrada y expulsión de los ventrículos. Esto es como para nosotros tener una idea, así complementar un poco lo que estamos diciendo. Acá tenemos el corazón en diástole, fundamentalmente el funcionamiento de las aurículas derecha e izquierda que permiten el llenado del corazón, como ya hemos dicho, por las cámaras, fundamentalmente las cámaras de entrada, que generalmente son posteriores. Y acá tenemos el corazón en sístole, en el cual se han abierto las sigmoideas aórtica y pulmonar, y nosotros vemos específicamente la expulsión de sangre hacia el territorio de la circulación mayor y la circulación menor. Tengamos en cuenta, nosotros ya vamos a describir cuando veamos la parte de arterias específicamente, una importante zona que son los senos aórticos, los senos de Valsalva, que son las dilataciones que nosotros vamos a encontrar fundamentalmente en la parte o sobre las sigmoideas aórticas, que es el punto donde se originan a ese nivel las arterias coronarias, que ya describiremos en su momento cuando hablemos fundamentalmente de
irrigación. Esto que tenemos acá es, digamos, las caras, una especie de cara superior de este corazón. Incluso hay muchos autores que describen esta región como otra de las caras del corazón, es decir, que están relacionadas fundamentalmente por las válvulas aórtica pulmonar y las dos válvulas aurículo-ventriculares. Entonces, fíjense acá, esto un poco para que observemos algunas características, repitamos algunas características que nosotros hemos ido señalando. Fíjense, acá tenemos el corazón fundamentalmente en diástole, es decir, tenemos abierta la válvula tricúspide y la mitral, su válvula anterior y posterior, la válvula anterior, posterior y la septal de la mitral. Recuerden que el funcionamiento de estas válvulas está dado fundamentalmente por los músculos, por las cuerdas tendinosas. Cuando son importantes, vamos a ver en el momento de la sístole cardíaca, por algo que estuvimos nosotros hablando. Fundamentalmente veamos a este nivel el trígono fibroso derecho, que es lo que nosotros habíamos descrito. Acuérdense que acá tenemos el anillo fibroso derecho y el anillo fibroso izquierdo de las válvulas auriculoventriculares. Ahí tenemos el trígono fibroso derecho. Bueno, en ese punto es importante porque ahí progresa hacia la parte inferior la parte membranosa, la porción membranosa de ese tabique interventricular, que es por donde pasaba el haz auriculoventricular. Estas estructuras también se van a relacionar, fíjense, vamos a describir en este caso también los anillos fibrosos de quién, de la sigmoidea, la aorta y la pulmonar. Fíjense que estos anillos fibrosos, sobre esos anillos fibrosos se insertan fundamentalmente las valvas de la arteria aorta y la pulmonar. Estas valvas son tres. Si nosotros hablamos de la pulmonar, vamos a ver que tenemos una valva anterior, una valva derecha e izquierda, y si hablamos fundamentalmente de la aorta, vamos a ver que tiene una valva posterior, una derecha y otra izquierda. Estas valvas, que nosotros las observamos cerradas, nos sirven para determinar su anillo, el anillo fibroso en el cual se está insertando estas valvas, las lúnulas, que son las estructuras, ya la veremos con más detenimiento en otra imagen, que es el borde fibroso que tiene cada una de estas valvas, y los nódulos que están en la parte libre, que son los que permiten el cierre perfecto de estas válvulas en el momento que el corazón está en diástole. En esta otra imagen que nosotros apreciamos a este nivel, vamos a ver, vamos a observar cómo el corazón pasa a la siguiente fase, que es la fase de sístole, en el cual se cierran las válvulas atrioventriculares, fíjense las tres válvulas tricúspide y la mitral. Este cierre es perfecto y para evitar el prolapso de cada una de estas valvas hacia la aurícula, o sea, las respectivas aurículas, nosotros tenemos las cuerdas tendinosas, que son las que mantienen firmemente cerradas estas válvulas específicamente para evitar el reflujo ventrículo arterial en el momento de la sístole. Y en la sístole acá tenemos abiertas la válvula las válvulas pulmonar, la sigmoidea pulmonar y la aorta. Ahí tenemos las lúnulas, los rebordes, y acá tenemos específicamente los nódulos que permiten el cierre perfecto de cada una de estas estructuras. Esto un poco para que ustedes puedan o vayamos relacionando un poco lo que hemos dicho o hemos ido describiendo a medida que ha transcurrido la clase. Una cosa importante con respecto a las estructuras valvulares son la ubicación de la misma y dónde podemos ocultar los distintos ruidos cardíacos. Bueno, fíjense en la imagen superior que nosotros hemos descrito a este nivel en el lado relacionado íntimamente con el esternón y los cartílagos costales, la ubicación de las distintas válvulas. Ahí tenemos el punto generalmente a nivel de el segundo espacio intercostal izquierdo, el punto de la válvula, o la ubicación de la válvula pulmonar, por detrás específicamente del esternón, generalmente a nivel prácticamente del segundo y tercer cartílago costal, en la ubicación de la válvula aórtica,
Si nosotros nos dirigimos hacia abajo, vamos a encontrar la ubicación de la tricúspide, que generalmente nosotros ubicamos a nivel del tercer cuarto espacio intercostal, pero por detrás del esternón, y para lateral o para external izquierdo, la ubicación de la válvula mitral o aurículo ventricular izquierda. Esa es la ubicación normalmente de las válvulas, pero esas válvulas van a emitir un sonido que va a ser captado, es perfectamente captado por el estetoscopio, que es el lugar donde nosotros ocultamos los distintos ruidos cardíacos. Entonces, en la parte superior, generalmente, fíjense ustedes, la válvula aórtica nosotros la vamos a ocultar generalmente en el segundo espacio intercostal paravertebral derecho y la pulmonar en el segundo espacio intercostal paravertebral izquierdo. Hay otro punto también a nivel del tercer espacio intercostal que también se puede ocultar la válvula aórtica, pero generalmente se prefiere eso. A nivel del cuarto espacio intercostal paravertebral derecho, nosotros tenemos la ocultación de la válvula tricúspide y en el quinto espacio intercostal, aproximadamente en la línea medio clavicular, nosotros tenemos la ocultación de la válvula auriculoventricular izquierdo tricúspide. Ahora bien, estos ruidos que nosotros captamos, los puntos de ocultación, se van a transmitir, es decir, tengan en cuenta que los sonidos se transmiten generalmente y tienen un rango o tienen una zona, una región donde se transmiten, que es lo que nosotros hemos representado en la imagen de la izquierda. Fíjense cómo la transmisión del sonido de la válvula aórtica generalmente va hacia la derecha del cuello. Esto es importante, es fundamentalmente porque se transmite tanto por las ramas que da específicamente la aorta. Acuérdense de los troncos arteriales brachiocefálicos, fundamentalmente la carótida del lado derecho y la carótida izquierda contralateral a la misma que sale directamente del tronco. Entonces esto permite fundamentalmente el lado derecho la transmisión de ese sonido. Incluso generalmente es muy importante la ocultación del cuello, generalmente para determinar a veces pequeños espasmos o constricciones de la arteria carótida, producto de trombosis o esclerosis de la misma. Entonces eso es cómo se transmite el sonido de la aorta. El de la pulmonar generalmente queda supeditado a la zona del tórax, generalmente llega hasta la clavícula, el bulbo supraclavicular levemente, porque bueno, ahí se divide la pulmonar, es decir, que su sonido no se transmite más allá del tórax. Lo mismo que ocurre con la tricúspide, que es muy limitado en la región retroesternal, en la parte del tercio inferior. Y sí, generalmente el de la mitral es mucho más amplio, que se va a transmitir generalmente hacia la axila, cuando generalmente es un sonido que es mucho más transmitido, tiene una transmisión mucho más grande que el de su homónima, la válvula tricúspide. Entonces esto para más o menos ir compaginando, ir integrando la estructura anatómica con la parte funcional y la clínica. Y acá nosotros tenemos un corte que hemos realizado, fíjense cómo está la línea del corte del corazón, para ver algunas cositas, es decir, ir relacionando algunas estructuras que nosotros habíamos descrito. Acá tenemos todo lo que es la cavidad derecha del corazón, fíjense a este nivel, cómo nosotros encontramos la parte de la aurícula derecha, generalmente la orejuela derecha, que la tenemos a este nivel. A este nivel nosotros tenemos las válvulas tricúspides. A tener, fíjense, las características que tiene el ventrículo derecho con principalmente su pared con respecto a la pared de la aurícula derecha, los músculos pectinados a ese nivel, los músculos papilares a este nivel con las cuerdas tendinosas. Acá el tabique interventricular, que es importante tener en cuenta. Este tabique interventricular, fíjense como nosotros observamos a este nivel la parte
membranosa de este tabique, que es lo que nosotros habíamos descrito que formaba parte de ese anillo fibroso o ese esqueleto fibroso del corazón que se extendía hacia la parte inferior. Entonces esta es la parte del septum, la parte fibrosa, y acá tenemos fundamentalmente la parte del septum muscular que nosotros lo podemos observar. Y fundamentalmente, fíjense ustedes el volumen que nosotros tenemos de la pared del ventrículo izquierdo a este nivel. Fíjense, comparado con el derecho, las características o el volumen, el desarrollo muscular que tiene el músculo cardíaco en el lado izquierdo. Tengan en cuenta ustedes una cosa que es muy importante. El ventrículo derecho forma parte de la circulación menor a través de la arteria pulmonar. Si la sangre va a salir de ese ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, constituyendo el circuito menor. Bueno, la presión que tiene ese ventrículo que vencer está relacionada con la presión pulmonar, que generalmente es de 20 milímetros de mercurio, 20-25 milímetros de mercurio. Eso es la presión que tiene que vencer la fuerza contráctil del ventrículo derecho para abrir las sigmoideas pulmonares. Ahora bien, el ventrículo izquierdo, cuando se contrae, tiene que abrir las sigmoideas aórticas. Estas sigmoideas aórticas en la parte superior mínimo tiene una presión de 80 milímetros de mercurio. Si esa es la presión mínima que nosotros cuando controlamos la tensión arterial de un paciente decimos, bueno, tiene 120-80, o tiene 12-8, o tiene 11-7, bueno, ese 70-80 es la presión mínima que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para abrir las sigmoideas pulmonares. Mucho más fuerza tiene que hacer si el paciente es hipertenso y esas presiones mínimas se elevan. De ahí fundamentalmente el volumen, las características de este volumen de la pared muscular que nosotros tenemos del ventrículo izquierdo con respecto al ventrículo derecho. Es una cosa que es importante tener en cuenta, bueno, fundamentalmente a través del desarrollo del ejercicio. Hay un corazón, que es el corazón del deportista, por ejemplo, que está hipertrofiado, es decir, está aumentado el volumen de la fibra muscular por la actividad que tiene que desarrollar, independientemente a veces de la edad. Y si eso es una cosa fisiológica, bueno, y si hablamos de cosas patológicas, la hipertensión arterial, los problemas de insuficiencias valvulares que van a ir gradualmente afectando el funcionamiento y el normal desarrollo de este músculo cardíaco, fundamentalmente en el ventrículo izquierdo. Por otro lado, volvemos a repetir para que tengamos en cuenta a este nivel las válvulas sigmoideas, fíjense, las lúnulas, el borde, a este nivel específicamente, esas estructuras que nosotros tenemos específicamente ahí, que son los nódulos que van a coaptar las válvulas, y fundamentalmente el seno aórtico en la parte superior. Estos senos aórticos son muy importantes porque es el punto en el cual nosotros vamos a encontrar específicamente el origen de los vasos coronarios, donde se originan las arterias coronarias derecha e izquierda, que ya los trataremos en la clase siguiente. Y por otro lado, en esta última imagen vamos a ver un corte axial o transverso del tórax, fundamentalmente el mediastino. También vamos a ver ahí nosotros las cavidades pleuropulmonares. Entonces, lo importante que ustedes tengan en cuenta para que se ubiquen es que nosotros estamos viéndolo desde la región caudal, es decir, estamos viéndolo desde los pies hacia la parte superior, de manera tal de que esta es la parte derecha. Entonces fíjense la cavidad pleuropulmonar derecha, la izquierda, ahí tenemos nosotros la aurícula derecha específicamente, ahí tenemos la desembocadura de la vena cava superior, ahí tenemos la válvula tricúspide, acá el ventrículo derecho, el ventrículo anteromedio, fíjense que está en íntima relación con el externo de los cartílagos costales, por eso es la cara externo-costal del corazón, externo-condrocostal del corazón. Ventrículo derecho. Fíjense el ventrículo izquierdo a este nivel. Fíjense el tabique interventricular, la parte muscular, la parte membranosa a este nivel, el volumen importante que tiene este ventrículo izquierdo, el músculo papilar a ese nivel,
llegando a las válvulas mitrales, específicamente ese nivel. Y acá tenemos las características del llenado de esta aurícula derecha a través de las venas pulmonares, que son las que nosotros estamos apreciando ese nivel, la derecha y la izquierda. Por otro lado, vamos a observar otras estructuras del mediastino, como son el esófago, inmediatamente por detrás de ¿quién? De la aurícula izquierda, que ya lo vamos a ver, ese fondo saco pericárdico oblicuo que separa la aurícula izquierda del esófago específicamente. Por eso esa cara se llama la cara esofágica del corazón. La aorta, que nosotros tenemos ahí la aorta torácica, aorta descendente. A este nivel nosotros vamos a tener el conducto torácico y ahí el sistema de las venas ácidos. La vena ácido mayor hacia la derecha, a la izquierda la vena ácido menor o ácido hemiácido inferior. Entonces, esta imagen que yo les estoy presentando acá es un poco para que vayamos relacionando la parte anatómica con el diagnóstico por imágenes. Cuando veamos la parte de tomografía de tórax, esta es una de imágenes típicas o clásicas que se observan fundamentalmente a nivel de un corte a nivel de la octava vértebra torácica, que es una de las imágenes más salientes que nosotros nos permiten estudiar no solamente el corazón, sino los órganos del mediastino, que nosotros ya los veremos en las clases posteriores. Bueno, con esta imagen nosotros hemos terminado el tema del estudio del corazón. En general hemos tratado de dar lo más simple posible para que ustedes se ubiquen. Es importante que ustedes lo lean por los libros de texto para completar la información que le hemos ido dando. Y por supuesto, estamos a su entera disposición para las consultas que quieran hacer. En la próxima clase vamos a ver la parte de pericardio y irrigación, así completamos específicamente el tema del aparato cardiovascular. Muchas gracias por su atención y seguimos en la próxima.